En cada página de la Biblia encontramos héroes de la fe, pero entre las líneas sagradas también están ellas mujeres que desafiaron a reyes, vencieron el miedo y se levantaron cuando todos esperaban que se callaran. En este video, conocerás a las 5 mujeres más valientes de la Biblia y descubrirás cómo cada una de ellas se conectó de forma profunda y misteriosa con el nombre divino revelado a Moisés. Yo soy. Historias que han atravesado siglos y que aún hoy inspiran a quienes buscan vivir con valentía, identidad espiritual y propósito. Aquí comenzamos nuestro viaje hacia la vida, los dolores y los rencores de mujeres sorprendentes que marcaron la diferencia en su época por pensar de forma diferente y por posicionarse ante una sociedad que, en muchos casos, no las veía con toda la pompa esperada. Marginadas, oprimidas y juzgadas, superaron todos y cada uno de los obstáculos, cada una a su manera y con su forma de afrontar la situación. Todas ellas nos muestran que todos estamos dotados de las mismas características que los grandes personajes bíblicos. Solo tenemos que evaluarnos y reconocer el yo soy que habita en nosotros y que clama con fuerza. Este es un buen momento para que abras los ojos y veas lo que el yo soy quiere mostrarte. Recuerda que Dios nunca duerme y siempre nos habla de manera que podamos entender, pero nunca será específico ni obvio. Utilizará señales, películas, fotos e incluso vídeos. Solo dependerá de cómo afrontes el mensaje. Estate atento a las señales. ¿Vamos al video? La primera mujer no solo era valiente, simplemente fue comandante de un ejército. Débora fue profetisa, jueza y líder de Israel durante el período de los jueces. Aproximadamente entre los siglos XII y XI a.C., pertenecía a la tribu de Efraín y vivía entre Ramá y Betel, en la región montañosa. La Biblia no menciona a sus padres ni su infancia, pero la describe como mujer de Lapidoth, lo que puede significar esposa de un hombre llamado Lapidoth, o simbolizar que era una mujer. Débora lideró Israel durante unos 20 años, bajo la opresión de los cananeos, y tras la victoria contra Sísera, trajo 40 años de paz al pueblo. Confiaba plenamente en el plan divino, incluso cuando los hombres que la rodeaban dudaban. Su liderazgo fue un faro en tiempos de caos, y su historia sigue siendo un símbolo de la fuerza femenina con orientación celestial. En Jueces 4:9 encontramos el siguiente relato sobre Débora. En aquel tiempo, Débora, profetisa y mujer de Lapidote, gobernaba Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en las montañas de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que juzgara sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abonam, de Kedes, en Neftalí, y le dijo: El Señor, Dios de Israel, te ordena que reúnas a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón, y vayas al monte Taborán. Él hará que Sísara, comandante del ejército de Jabim, vaya a atacarte con sus carros de guerra y sus tropas, junto al río Sison, y los entregará en tus manos. Barak le respondió: Si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. Débora respondió: Está bien, iré contigo, pero ten en cuenta que, debido a tu forma de actuar, la gloria no será tuya, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora fue a Kedes con Barak. Débora no necesitaba decir: soy enviada por Dios. Simplemente lo era. Su autoridad fluía del yo soy que habitaba en ella. Cada decisión que tomaba como jueza se hacía eco del llamado que un día resonó desde la zarza ardiente: yo soy el que soy. Su vida es la expresión del Dios que actúa a través de aquellos que se levantan con fe. La segunda mujer enfrentó la muerte con dignidad y decisión. Esta, nacida como Hidasa, era descendiente de judíos del exilio babilónico y vivía en la ciudad de Susa, capital del imperio persa. Huérfana de padre y madre desde pequeña, fue criada por su primo Mardoqueo,
quien la trataba como a una hija. Vivió durante el reinado de Judges, entre 486 y 464 a.C. Cuando fue elegida reina de Persia, mantuvo en secreto su origen judío. Al descubrir un plan para exterminar a su pueblo, tomó una decisión que podía costarle la vida. Se presentó ante el rey, sin haber sido llamada. Dijo: si perezco, perezco. Su valentía salvó a los judíos de la destrucción y dio origen a la celebración de Purim. Esther nos enseña que la valentía no siempre consiste en gritar más fuerte, sino que a veces consiste en presentarse en silencio y actuar con fe. Esther se despojó de toda identidad terrenal para fundirse en la misión divina. Encarnó el Yo Soy. Al convertirse en la voz del pueblo de Dios en tierra extranjera, cuando se presentó ante el rey sin haber sido llamada, manifestó en silencio el poder del nombre que no necesita ser explicado, solo vivido. No dijo: soy fuerte. Ella era fuerza. La tercera mujer fue sabia y rápida. Abigail, esposa de Nabal, vivía en la región de Mayam. Formaba parte de una familia rica, pero tenía un marido tonto y hostil. Cuando supo que David pretendía destruir su casa por una ofensa de Nabal, actuó por su cuenta. Preparó una carga de alimentos y cabalgó hasta encontrar a David, ofreciéndole regalos y palabras de sabiduría. Con esta actitud, evitó una masacre. David reconoció su inteligencia y valentía, diciendo: bendita seas tú, que me has impedido derramar sangre. Tras la muerte de Nabal, se convirtió en esposa de David y madre de Chileabi. La Biblia no detalla su infancia, pero su madurez revela una formación basada en la sabiduría, la responsabilidad y el discernimiento espiritual. El coraje de Abigail residía en la diplomacia y en la acción eficaz ante el peligro. Abigail representa el Yo Soy que pacifica. En el caos entre la guerra y la venganza, se posiciona con la calma de quien conoce su esencia. No implora la salvación, actúa como quien sabe de dónde viene y hacia dónde va en él. Yo Soy. En ella es reconciliación, puente entre la justicia y la misericordia. En Samuel 1:23-28. La descripción deja clara la posición de Abigail y su conducta ante el rey David. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se postró ante David, con el rostro en tierra. Se postró a sus pies y dijo: a mi señor, la culpa es toda mía. Por favor, deja que tu sierva te hable. Escucha lo que tiene que decir. Mi señor, no prestes atención a ese hombre malvado. Nabalan es insensato, como significa su nombre, y la insensatez lo acompaña. Sin embargo, yo, tu sierva, no vi a los muchachos que mi señor envió. Ahora, mi señor, juro por el nombre del Señor y por tu vida que fue el Señor quien te impidió derramar sangre y vengarte con tus propias manos, que tus enemigos y todos los que pretenden hacerte daño sean castigados como Nabal, y que este regalo que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que le siguen. Te ruego que olvides la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente te dará un reino duradero. A ti que libras las batallas del Señor y en toda tu vida, que no se encuentre culpa en ti. La cuarta mujer no empuñó espadas ni habló ante reyes, pero comenzó una nueva vida con fe. Ruth era moabita, extranjera en Israel, y su historia tiene lugar en la época de los jueces. Quedó viuda siendo aún joven, sin hijos, y decidió acompañar a su suegra Noemí a Belén, abandonando su tierra natal y los dioses de su pueblo. Dijo: en donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Trabajó recogiendo espigas en los campos de Buz, un pariente de Noemí, que más tarde se convirtió en su esposo y redentor. Ruth se convirtió en bisabuela del rey David, entrando así en el linaje mesiánico de Jesús. Su valentía residía en la lealtad, en la decisión de amar incluso cuando todo se derrumbaba. Ella nos recuerda que la fidelidad también es una forma de heroísmo. El Yo Soy en Ruth es fidelidad silenciosa. No necesitaba demostrar su fe con palabras. Su gesto de caminar junto a su suegra y adoptar un Dios que no era el suyo revela una identidad renovada. Deja de ser moabita para formar parte de la promesa. En cada paso, en cada espiga cosechada, ella afirma: yo soy tu sierva. Y Dios responde: tú eres parte de mi plan.
La quinta mujer es quizás una de las más incomprendidas de la Biblia. Era natural de Magdala, un pueblo cercano al mar de Galilea. Jesús la liberó de 7 demonios y, tras esa experiencia, se convirtió en una de sus seguidoras más fieles. La Biblia no menciona su infancia ni su familia, pero sabemos que sostenía el ministerio de Jesús con sus propios recursos, lo que indica independencia y compromiso. Esa mujer estuvo presente en la crucifixión, en el entierro, y fue la primera en presenciar la resurrección de Cristo. Fue ella quien anunció a los discípulos que Jesús estaba vivo. Por eso muchos la reconocen como apóstol de los apóstoles. Su valentía nacía del amor, de una fe que no se esconde, incluso cuando todo parece perdido. María Magdalena es el yo soy de la resurrección. Cuando todos huyeron, ella se cuadra. Cuando todo parecía perdido, ella buscaba. Cuando se retiró la piedra, ella fue la primera en ver. El Cristo resucitado no eligió reyes, escribas, ni soldados. La eligió a ella, porque el yo soy reconoce a quien lo lleva en el corazón. Ella fue la primera en oír. María, y al reconocer su voz, respondió con el espíritu despierto. Rabioni, el yo soy, despertó en ella. Estas 5 mujeres se llenaron de fe y amor al prójimo, incluso ante las adversidades. Lucharon con todo lo que tenían, con palabras, con lágrimas, con fe, con acciones. No solo sobrevivieron, sino que transformaron el curso de la historia con su valentía. Y más que eso, fueron vasos del yo soy. Cada una a su manera reflejó el nombre divino que trasciende el tiempo, la forma y el título. Todos llevamos dentro las características que el yo soy otorgó a estas mujeres. El liderazgo y la fuerza de Débora para afrontar nuestras batallas diarias. La dignidad y la decisión de Esther, que nos enseña que nuestro coraje a menudo nos salva y salva a otros de la destrucción. Y que la valentía no tiene nada que ver con la fuerza, sino con el silencio, la fe y la inteligencia emocional. La inteligencia y sabiduría de Abigail, que identificó el momento adecuado y no se dejó llevar por el estatus o el ego, sino que utilizó el arma más poderosa que existe, a la humildad. La lealtad de Ruth, que nunca abandonaría a los suyos, lo que trasladado a nuestros días significa no abandonar el barco y a sus ocupantes en medio de la tormenta. Y María Magdalena, que con su amor incondicional nos muestra la importancia de mantenernos fieles a nuestros orígenes y creer incluso sin ver. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas mujeres te inspira más? ¿Débora, con su liderazgo intrépido? ¿Esther, con su audacia ante la muerte? ¿Abigail, con su sabiduría pacificadora? ¿Ruth, con su lealtad implacable? ¿O María Magdalena, con su devoción inquebrantable? ¿Cuál de ellas te revela más el rostro del yo soy? Comenta aquí abajo. Tu respuesta puede inspirar también a otras personas. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal Códigos Internos. Porque la Biblia no solo trata sobre reyes y profetas, también trata sobre historias de mujeres y hombres extraordinarios, como yo, como tú, que vivían en presencia del yo soy, llenos de fe, amor incondicional y perseverancia, que cambiaron el curso de la historia de una generación. Pocos sabían, en silencio o en guerra, que estaban en presencia del yo soy.